mañana, donde estaremos dentro del marco del mes de octubre, noviembre BIM, que hemos definido desde la Cámara Venezolana de Construcción y Venezuela. Tenemos traer este tema. De alguna manera hemos querido como innovar en este tema de la normativa, desde el punto de vista de la integración de los sistemas de gestión de la información y desde el punto de vista de los sistemas de gestión, entonces de la calidad, gestión de proyectos, en fin. Para eso vamos a tener en esta mañana, vamos a presentar a la ingeniero Evason, especialista de la calidad, diplomado en sistemas de gestión de la calidad y coordinadora del comité técnico del CT03, CT56 de Fondo Norma. Trabaja en la coordinación de la elaboración de las normas técnicas de Fondo Norma mediante análisis y comparación de la información existente a nivel internacional y con la misión, en este caso, que nos trae hoy de concluir con la elaboración de los documentos normativos que hemos venido a. Igualmente, vamos a tener al ingeniero civil, María Rivas, especialista con una maestría en gerencia empresarial y vicepresidente actualmente del Comité Técnico CT48, miembro del Comité de Certificación y especialista también de la calidad, asesora, auditora y facilitadora en sistemas de gestión de la calidad, seguridad e inocuidad, y con amplia experiencia en sistemas de gestión, como consultora senior e innumerables auditorías en sistemas de gestión de diversas industrias y empresas vinculadas a sectores productivos del país. Pues todos sean bienvenidos. Vamos a tener entonces a lo largo como una hora de presentación. Tendremos al final una participación e intervención de aquellos que quieran intervenir y hacer algunas de las preguntas. Y daremos algunos mensajes para ustedes. Bueno, bienvenidos. Damos la pantalla para que el ingeniero Evo Solórzano dé inicio a la presentación. Muchas gracias. Adelante, Eva. Muchas gracias, Eduardo. Validen si escuchan bien y si ya están viendo la presentación. Okay. Por aquí estamos viendo bien. Gracias, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al BIM Forum para formar parte por segunda vez de este mes BIM, en esta oportunidad acompañada de una gran profesional, como lo es la ingeniera María Rivas, quien es, bueno, ya ustedes vieron que es especialista en sistemas de gestión de la calidad y nos va a ayudar muchísimo a ahondar un poco en cómo desde la práctica digamos, impulsar este tema, ¿no? Nuestra presentación aborda la gestión de la información de BIM desde los sistemas de gestión, su aplicación. Hay un micrófono, por favor. Ok, nuestra presentación aborda la gestión de la información en BIM desde los sistemas de gestión, su aplicación y cómo esto puede mejorar el desempeño, tanto de los procesos como de la organización, ¿ok? El objetivo general de esta presentación es que ustedes por lo menos se lleven una visión práctica de lo que es la gestión de la información con BIM a través de la oportunidad de utilizar esos sistemas de gestión, ya sea de calidad, de seguridad, de ambiente, para optimizar tanto los procesos como el tiempo y los recursos. ¿Okay? Un poco la agenda, acabamos en los primeros 5 puntos, estaremos contextualizando el tema del BIM con la gestión de la información y hablaremos del BIM como innovación, el BIM y la normalización, las funciones del BIM y sus interrelaciones. Estaremos abordando la gestión de la información durante el ciclo de vida del proyecto activo, la implementación BIM y esa definición de los procesos, para luego ahondar más en el tema de la sensibilización e introducción a la importancia de la optimización de los sistemas de gestión para la optimización de la gestión de la información. Y bueno, hablar de la gestión de la información desde el modelo BIM 19650
y la gestión de la información documentada desde los sistemas de gestión, ¿ok? Desde las normas ISO y como esquema de certificación. Por último, hablaremos de la metodología BIM versus los sistemas de gestión y las oportunidades. Acá, en principio, siempre me gusta hablar de términos y definiciones. En este caso, me gustaría que se llevaran estos 4, que son prácticamente base. La normalización, actividad que comprende la elaboración, aprobación, publicación y divulgación de normas técnicas. Hay un micrófono abierto por allí. Que son de aplicación voluntaria y que sirven como base para las reglamentaciones técnicas y la evaluación de la conformidad. Cuando hablamos de evaluación de la conformidad, hablamos de certificaciones, ¿ok? Para que estemos en línea. Estos documentos establecen disposiciones, requisitos y orientaciones dirigidas a mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios y a su vez facilitar el comercio, la innovación, que es en nuestro caso, la formación de responsabilidad social en organizaciones, contribuyendo con la seguridad, la salud, la protección del medio ambiente y bueno, lo que ahora está mucho en boga, el desarrollo sostenible, ¿ok? Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. Este resultado previsto por lo general lo denominamos salidas y las entradas de un proceso por lo general son las salidas de otros procesos. Entonces, para que estemos allí en línea, los procesos generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones controladas que agregan valor, que es lo que nosotros denominamos la cadena de valor. ¿Ok? Procedimiento, forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Estos procedimientos pueden estar documentados o no. Sin embargo, desde el punto de vista o desde el contexto en el que estamos, importante la elección de hacerlo, porque facilitará las operaciones tanto de los equipos de proyecto, equipos de desarrollo y los equipos de trabajo para que sean más eficientes, ¿ok? Por último, actividad es el menor objeto de trabajo identificado en un proyecto. BIM como innovación, ¿ok? Una de las, digamos, cosas que hay que eliminar o tratar de disolver es la resistencia al cambio. Y la innovación, como parte del concepto de la industria 4.0, promueve esa integración de los procesos industriales a través de sistemas, máquinas y centros de procesamiento de datos que incrementa la digitalización de la información y comparte ciertos términos con la construcción 4.0, como son el Internet de las cosas, la Big Data, la información del medio ambiente. Que es la capacidad de esos procesos de servir para un propósito definido, ¿ok? En condiciones específicas. La compatibilidad, que se refiere a esa capacidad de los procesos para satisfacer los requisitos pertinentes que se utilizan, o sea, los procesos que se utilizan en conjunto para satisfacer esos requisitos pertinentes sin ocasionar lo que vienen siendo esas interacciones inaceptables, ¿ok? La interoperabilidad, que ese es un término muy utilizado dentro del BIM, que es esa capacidad de los sistemas de poder intercambiar información de manera fluida, ¿ok? Y por último, la seguridad, que en este caso, o en lo que nos compete, realmente va más enfocado hacia la seguridad de los procesos y la seguridad de la información. La seguridad de los procesos enfocada en lograr ese equilibrio,
¿ok? Entre los factores que pueden influenciar en la fluidez de los procesos, incluyendo esos intangibles que por lo general vienen siendo el comportamiento humano, ¿ok? Para mitigar o eliminar esos riesgos de daño a las personas, los bienes, al ambiente hasta un nivel aceptable, ¿ok? La seguridad de la información, en este caso, y es aquí donde empezamos a ver un poco lo que son sistemas de gestión. En la seguridad de la información tenemos una ISO/IEC, la 27001, que habla de sistemas de gestión de la seguridad. Este documento, esta norma, ayuda a las organizaciones a establecer las políticas y objetivos de gestión de la información y a comprender cómo se pueden gestionar esos aspectos importantes, clave, ¿ok? Aplicar esos controles necesarios para manejar la información y establecer esos objetivos claros. Aquí hay algo muy importante dentro de esta norma. Ellos hablan de dos puntos, o digamos dos partes fundamentales, que son principios: la confidencialidad, que garantiza que la información solo sea accesible para las personas autorizadas para tener acceso, eso lo vemos en el BIN, y la integridad, ¿ok? Que en este punto es como que salvaguarda la exactitud y la exhaustividad de la información y sus métodos de tratamiento, ¿ok? Ahora bien, aquí vamos a entrar a ver a BIM como un macroproceso. Lo vemos como un macroproceso para poder introducirlo dentro de nuestro, del sistema de gestión, ¿no? Entonces, este es un conjunto de procesos, una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de un proyecto de construcción. Tiene como característica principal crear y desarrollar un modelo de información digital centralizado, un centro común de datos, un repositorio común, ¿ok? Con acceso controlado a las partes involucradas, como vimos anteriormente, utilizar esos sistemas de gestión de seguridad para garantizar esa confidencialidad e integridad de la información, ¿ok? Este BIM tiene tres funciones fundamentales. Una tiene que ver con el modelado de la información, otra con el modelo de información de la edificación y por último la gestión de la información, que es lo que nos compete realmente en esta presentación. ¿Okay? El modelado va más, digamos, enfocado a la generación de esos datos de construcción para poder diseñar, construir y operar el edificio durante el ciclo de vida del activo. Esa información de arquitectura, materiales de construcción, de estructura, que nos va a ayudar o a brindar esa información. ¿Ok? El modelo de información de la edificación, que ya viene siendo esa representación gráfica o representación digital en 3D, con características físicas y funcionales que nos van a ayudar, digamos, en la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del activo, ¿ok? Y por último, la gestión de la información. Esto implica dos cosas: organización y control del proceso del proyecto activo, ¿ok? Mediante la utilización de la información contenida en este modelo BIM que hablamos aquí arriba, para efectuar el intercambio entre las partes involucradas de forma colaborativa durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál es el resultado de esa gestión de la información? Un modelo de información del proyecto y un modelo de información del activo. ¿Ok? Ciclo de vida del activo. Este es uno de los gráficos para mí de mayor emblemáticos en nuestra guía guía técnica Fondo Norma, la 4072, que fue aprobada hace poco. Acá vemos como, o sea, BIM una metodología que considera el ciclo de vida del proyecto o el activo, desde su concepción hasta, perdón, desde su concepción hasta la culminación o demolición, integra una gran variedad de procesos. En este caso nosotros lo llamamos etapas de programación, diseño, construcción y operación. Las etapas de programación, digamos, tiene que ver mucho con considerar todo lo que viene siendo esos aspectos de sostenibilidad o los aspectos de ver el final del edificio y empezar a crear, ¿ok? La parte de diseño involucra lo que viene siendo el diseño conceptual, detalle,
Y esa documentación que debe ser generada, ¿ok? Que dice que está digamos, en esta etapa de diseño, pero la generación de documentación inicia desde el principio, desde que existe la programación, y se da a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto del activo, ¿ok? Entonces, por eso lo ven allí de blanco, porque él actúa a través digamos, de todo el ciclo de vida. Y aquí donde esa gestión de la información empieza y termina con el activo. O sea, digamos que es un proceso continuo, ¿ok? Acá podemos ver, digamos, esa interrelación del ciclo de vida versus esa gestión de la información en las diferentes etapas del ciclo de vida. En la etapa de programación vemos una serie de procesos que tienen que ver con los estudios previos, las estrategias, la programación que forma parte de un uso BIM, y aquí evaluamos la factibilidad, ¿ok? En la etapa de diseño tenemos los 3 tipos de diseño: conceptual, básico y de detalle. La parte de construcción, hablamos de fabricación, construcción y puesta en marcha. En la parte del comisionamiento. Y por último, la etapa de operación, que viene siendo lo que es la explotación del edificio como tal, el mantenimiento, la reparación o renovación y el desmantelamiento de construcción. Como vemos, justamente lo que quería hacer énfasis es que a lo largo de todo el ciclo de vida se gestiona información. Esta información debe ser información documentada, que digamos es uno de los principios que rigen dentro de los sistemas de gestión. ¿Ok? Ok. La gestión de información durante el ciclo de vida del proyecto activo empieza desde el periodo de desarrollo del proyecto. ¿Ok? La cual, como lo vemos en el gráfico, tenemos A, B, C y D, que vienen siendo esas etapas que ya les nombré anteriormente: programación, diseño, construcción y operación. E viene siendo la evaluación de desempeño de esa edificación, y esos eventos desencadenantes que pueden estar planificados o no, y que simplemente pueden representar una entrada más hacia la programación. Por eso es que lo ven como un ciclo que no se cierra, ¿ok? Para poder gestionar esa información durante todo el ciclo de vida del proyecto activo, debemos considerar no solamente el trabajo colaborativo entre las partes involucradas y sus propósitos, digamos, mi rol desde cliente, digamos que mi participación es establecer esos requisitos o elegir los requisitos de información del cliente. Entonces, hay que considerar, para gestionar toda esa información, el trabajo colaborativo de esas partes involucradas, sus propósitos, y además esas actividades que estén relacionadas con las especificaciones de los requisitos de la información, esa planificación de la entrega que tiene que estar de la mano con el equipo de desarrollo, el equipo de trabajo y el equipo de proyecto, y la entrega como tal al final, ¿ok? Esto también viene siendo uno de los gráficos que tenemos un poco modificado de la guía, la GTF 472 de BIM, ¿ok? De principios y metodología de Fondo Norte. Ahora bien, un poco para darles un abreboca desde el vocabulario de la guía 4071, recientemente también aprobadas por Consejo Superior para ser publicadas. Tenemos ciertos términos que quizás debemos manejar, como viene siendo protocolo, que son esa secuencia de procesos que establece un conjunto de reglas para la comunicación e intercambio de la información. El OIR, el AIR, el PIR y el EIR, estoy segura de que ya lo han escuchado varias veces, son los requisitos de información, ¿ok?
el OIR enfocado hacia la organización, el AIR enfocado hacia esos requisitos del activo como tal, donde se categorizan esos requisitos de información, el PIR que tienen más relación con esos requisitos de información necesarios para realizar el modelo de información del proyecto, y el EIR, que no son más que los requisitos Exchange Information Requirement, que son los requisitos de intercambio de información. ¿Ok? En este documento se establecen lo que son los aspectos contractuales, técnicos y de gestión relacionados con el desarrollo de la información del proyecto. Ahora bien, tenemos dos términos fundamentales acá para, digamos, poder gestionar lo que viene siendo la información documentada, que es información estructurada y no estructurada. La información estructurada contiene datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente en un formato preestablecido, ¿ok? Incluye modelos geométricos, reporte de datos, base de datos. Tienen datos que pueden ser claramente clasificados y ordenados. La información no estructurada, por el contrario, contiene datos que son difíciles de procesar o de agrupar debido a su compleja organización y formato, ¿ok? Estos datos pueden ser publicaciones, catálogos, correos, chats, imágenes, todo un mundo de información no estructurada que igualmente apoya en ese modelo de la información, ¿ok? El modelo de información, que es el, digamos, el centro de los términos, ese es el conjunto de contenedores de información estructurada y no estructurada que comprende toda la documentación desarrollada durante un proyecto y que constituye una base confiable para la información, ¿ok? El modelo de información del proyecto y el modelo de información del activo, modelo de información del proyecto y modelo de información del activo, son esos modelos de información que anteriormente mencionamos, solamente que uno es desarrollado durante el periodo operacional del activo y el otro es realizado durante el periodo operacional o periodo de desarrollo del proyecto, ¿ok? Por último, tenemos lo que viene siendo ese entorno común, ese manejo de datos, ¿ok? Lo que viene siendo el contenedor, que es el conjunto de información permanente y organizada bajo una jerarquía de carpetas o de almacenamiento de archivos, que puede tener tanto documentos estructurados, estructurados y no estructurados, implica información que sea permanente y recuperable desde un archivo, sistema de aplicación o de almacenamiento jerarquizado. ¿Ok? Este contenedor o esta información debe estar en un entorno común de datos que es una fuente acordada desde la parte contratante con la parte contratada principal para el intercambio de información durante el desarrollo del proyecto activo, ¿ok? En el cual podemos recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. Y es gestionado, no sé si recuerdan lo que les dije anteriormente, a través de un sistema de seguridad de la información donde acceden los que pueden acceder, los que tienen autorización para hacerlo, ¿ok? ¿Para qué? Para el resguardo de la información y que, digamos, se mantenga, ¿ok? La información sin ningún tipo de modificación, ¿ok? Aquí podemos ver lo que viene siendo un resumen de esos requisitos de información de las partes involucradas, ¿ok? Tenemos el OIR y el PIR, que desde los requisitos de información de la organización, nosotros podemos contribuir a los requisitos de información del proyecto, ¿ok? Estos a su vez proporcionan información a los requisitos de información del activo y lo que viene siendo el AIR, y estos contribuyen a los requisitos de información, los requisitos de intercambio de información, tanto los del proyecto como los del activo, ¿ok? Esos son los requisitos que yo necesito para poder generar mi AIR. Posteriormente, de ese AIR sale un modelo de información del proyecto. Y luego de haber gestionado la información del OIR, de la organización, los requisitos de intercambio de información
de la organización con los requisitos del activo, podemos obtener el modelo de información del activo como tal, ¿ok? Entonces, ese modelo de información del activo, a su vez, contribuye al modelo de información del proyecto. Ok, llegamos al punto de implementación BIM y la definición de los procesos, ¿ok? La implementación realmente es llevar a cabo la incorporación, con la incorporación de un estándar, los procesos y actividades necesarios para el uso de la metodología en las organizaciones. Introduciendo conceptos, principios, herramientas y recursos requeridos. No sé si aquí es justamente donde confluye y es donde vi que hay ese match con la implementación de sistemas de gestión, porque justamente un sistema de gestión integra lo que son conceptos, principios, procesos y recursos fundamentales no solo para la gestión de una calidad de seguridad ambiente, sino también para ayudar a las organizaciones a cumplir con sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de implementación, podemos ya de una vez como que arrancar a la par con sistemas de gestión, ¿ok? Importante destacar que la implementación implica la generación de nuevos sistemas de información, estándares de información, protocolos y flujos de trabajo necesarios para el desarrollo del proyecto y del activo. Toda esta documentación se establece en un plan de implementación BIM. BIM por sus siglas en inglés. ¿Ok? La implementación BIM, aquí es importante aclarar que, bueno, las empresas suelen tener muchas dificultades. Esa es una realidad. Suelen tener muchas dificultades para poder implementar BIM por el hecho de que de pronto implica no solo la inversión significativa en licencias de programas y equipos, sino también una modificación, un cambio de paradigma en cuanto a los procesos que quizás se encuentren muy arraigados dentro de la cultura organizacional. Entonces, para poder empezar digamos, a introducir estos conceptos, introducirnos en la metodología como organización, lo primero que debo hacer, o un paso previo para la implementación, es un análisis de mi organización. Ver mi historia, ver el perfil de mis empleados, validar cuáles son los profesionales de la red que tengo, mis proveedores, mis activos físicos, mi mercado objetivo, para luego irme a validar esas motivaciones, las motivaciones iniciales de la implementación. ¿Para qué yo quiero implementar BIM? Para mejorar la competitividad, porque el mercado me lo está exigiendo, para mejorar mi calidad de diseño, para ser más eficiente, o para mejorar el intercambio de información para el funcionamiento final del edificio. O sea, debo determinar yo como organización qué es lo que me motiva. Y eso nosotros lo tenemos bien definido en la primera guía de principios, de conceptos y principios, que pienso que ahí tienen, como quien dice, esos motivos, mira, para empezar y arrancar en la implementación del BIM en sus proyectos o organizaciones, ¿ok? Luego yo voy a hacer un análisis de carencias o un análisis de brechas, ¿ok? Ese análisis de brechas debo hacer un match de lo que tengo con lo que quiero alcanzar. En este caso, debo ver mi estado actual de mi personal, de mis procesos y de mis plataformas, lo que comúnmente podemos llamar capacidades BIM. ¿Cuál es mi capacidad actual como organización? ¿Cuál es el estado que quiero alcanzar? Me planteo un escenario objetivo. Ese escenario objetivo puede ser esa matriz de madurez BIM, en la cual yo me quiero, digamos, visualizar en un estado de quizás intermedio. Entonces yo debo apuntar a eso y determinar quizás ese plan de implementación, pero analizando mis brechas, y pudiese utilizar una matriz FODA para eso, ¿ok? Viendo mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. Vamos a hacer un ejemplo. La debilidad puede ser, hay poca capacidad financiera, porque eso es lo primero que van a decir. Pero bueno, vamos a buscar entonces una oportunidad
como buscar negocios con poca inversión y un buen retorno. La única, o digamos, una de las amenazas que pueda tener yo es que debo asumir esos costos de los servicios que incluyen BIM como una estrategia para poder introducirme en el mercado. Entonces, es eso, es ir ese pasito a pasito que te pueda abrir ese camino a la implementación, ¿ok? Ya una vez yo había establecido ese plan de implementación, ya yo puedo tener mi soporte tecnológico, ya yo identifiqué que en mi equipo necesitaba, digamos, esa formación, tengo mi equipo bien formado, capacitado, tengo mis bases normativas, cuáles son las normas por las cuales yo me voy a regir como organización, ¿ok? Para implementar BIM. Quizás eso varíe mucho dependiendo del proyecto, pero yo debo tener unas normas base, ¿ok? Unas normas con qué contar. Ahora bien, debo tener unas estrategias de implementación. ¿Okay? Esas estrategias van a ir en función de mis objetivos como organización, o lo que llamamos los OIR, como organización que quiero cumplir. ¿Okay? Y bueno, por último, estaríamos enfocándonos en lo que viene siendo ese plan de ejecución BIM. Ese plan de ejecución BIM, que es algo más detallado que lo pudiésemos ver como el procedimiento. ¿Ok? Allí debemos establecer los usos BIM. En la próxima lámina lo podemos ver claramente. Debemos en primera instancia establecer, identificar los usos BIM que voy a utilizar en mi proyecto, diseñar el proceso, digamos, para la ejecución del BIM, ¿ok? Definir lo que vienen siendo los intercambios de información y los entregables BIM. Y por último, desarrollar esa infraestructura de soporte. Y que es lo que nosotros llamamos esa infraestructura tecnológica, por decirlo de alguna forma, que me garantice que yo pueda operar de manera en la nube. Pues. Algo que quiero destacar del plan de ejecución BIM es que un plan de ejecución BIM bien documentado va a asegurar que todas las partes involucradas sean claramente o estén conscientes de esas oportunidades que tienen y las responsabilidades asociadas a la incorporación del BIM en el flujo de trabajo del proyecto. ¿Okay? Esto es muy importante y no sé si se dieron cuenta de que dice un plan BIM, un plan de ejecución BIM bien documentado. Información documentada de sistemas de gestión de calidad. Entonces allí estamos dando esos pasos para, o digamos, abriendo ese camino para poder utilizar los sistemas de gestión para documentar todos los procesos. ¿Ok? Ok, aquí tenemos una lámina para el diseño del proceso de ejecución del proyecto. Prácticamente viene siendo, digamos, lo mismo que el anterior. Ahí tenemos que hacer un mapeo general, ¿ok? De lo que vienen siendo nuestros usos, colocar los usos, los ordeno, identifico responsabilidades y determino los intercambios de información. Tengo unas entradas, estos son mis procesos realmente. Tengo unas entradas, tengo unos usos, tengo un nombre de proceso, una etapa previa, tengo un responsable y tengo un mapa detallado. Ese mapa detallado es lo que posteriormente voy a hacer para... Es como un mapa general, lo que nosotros llamamos un sistema de gestión, un mapa general y un mapa detallado de cada uno de los procesos. Entonces viene siendo prácticamente lo mismo aquí. Y igualmente aquí determinamos esos intercambios de información, de donde sale la información del MEP, digamos, el modelo MEP, hacia dónde va, a quién le sirve, esos intercambios, ¿ok? Por último, quiero por acá ahondar un poco, muy rápidamente, de esa relación entre las normas con la gestión de la información BIM, ¿ok? Cabe destacar que esto es un ejemplo, ¿ok? Lo que viene siendo la ISO 14001, la 9001 y la 45001,
la 14.000 más enfocada a la parte ambiental, la 45.000 a la seguridad y salud en el trabajo, la 9.001 con enfoque de calidad, ¿ok? Tienen una estructura de alto nivel, ¿ok? De normas de sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los capítulos de todas las normas de sistema de gestión son los mismos. Que quizás hay unos capítulos que no compaginan según el área o el objeto de normalización, entonces se omiten, pero son los mismos, ¿ok? Entonces eso posibilita que se puedan integrar esos sistemas de gestión. Por eso es que ven por allí algunos procesos o algunas organizaciones que tienen certificaciones como empresas, pero a nivel de sistemas integrados, ¿ok? Entonces fácilmente podemos nosotros integrar dentro de la gestión de la información del BIM y viéndolo como procesos, cualquiera de estos sistemas, ¿ok? De todos modos, eso se los va a dar un poco mi compañera María. Aquí, muy brevemente, hablando de las normas de sistemas de gestión y sus dimensiones, quizás nosotros en algún momento pudiésemos haber relacionado que en la parte de programación y diseño, que es la dimensión 6D, que hablamos de la sostenibilidad, ¿ok? Pudiésemos incorporar esos aspectos, esos requisitos establecidos en la 14.001, que tiene que ver con la gestión de ambiente, y la 50.001, que es con la gestión, sistemas de gestión de la energía, que es aquí donde hablamos del desempeño energético de la edificación, ¿ok? Y quizás digamos, bueno, para la 7D yo voy a utilizar la 45.001 y la 55.001, la 45.000 asociada a digamos, a los procesos de salud y higiene del trabajo, y la 55.001 que tiene que ver con el sistema de gestión de activos, porque ya digamos, mi activo está operando, ¿ok? Sin embargo, es importante destacar que hay una transversalidad de esas normas de sistemas de gestión y las dimensiones, ¿ok? Y es importante destacar que se deben considerar desde las etapas tempranas de la programación y el diseño, la incorporación de todos esos requisitos, para que al final podamos tener, digamos, encaminar con éxito toda esa gestión de la información y podamos tener todo bien documentado. Entonces, la idea es que desde un principio ya yo me establezca desde mi etapa temprana de programación y diseño, que muchos llaman planificación y diseño, todo lo que tiene que ver con esos requisitos, tanto los requisitos del proyecto, del activo, del OIR, como los que yo considere necesarios para mejorar el desempeño de mi sistema. ¿Ok? Bueno, agradecida. Les dejo entonces con mi compañera María para que pueda continuar. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eva. Muy buena tu exposición. Antes de darle la palabra a María, vamos a pasarles una encuesta para hacer unas pequeñas mediciones que vamos haciendo desde el BIM Forum. Ok, es rapidito, son 3 preguntas nada más. Ya la tienen allí. Ok, bueno, muchas gracias. Adelante, María, tienes la palabra. Está silencio. Bueno, buenos días para todos. De verdad, para mí es un grato placer haber recibido esta invitación por parte del BIM Forum Venezuela y la Cámara Venezolana de la Construcción, sobre todo en el marco de los 79 aniversario de la Cámara, para hablar de estos términos y permitir la comprensión de probablemente estos esquemas que están trayendo muchísima inquietud a las organizaciones en el sector construcción, en el ámbito y en el contexto venezolano. Quiero también agradecer a Eva por conceptualizar de esa forma tan precisa
y agrupar un documento tan complejo como el BIM en estas láminas para poner en contexto, aparte de los que nos acompañan durante la mañana de hoy, ¿no? Básicamente mi trabajo es un poco mostrarles cómo mirando todos estos elementos que nos pide la propia metodología de trabajo colaborativo, modelado para las áreas de construcción, ¿verdad? El modelado de información que necesitamos centralizar y que toda esa información se encuentre digitalizada, cómo cobra valor los sistemas de gestión. Básicamente pueden convertirse los sistemas de gestión en una herramienta para la optimización de esa información en función de lo que la metodología BIM establece. Es parte de los elementos a descubrir durante estos 30 minutos que me corresponden. Fíjense algo, Eva nos mencionaba algunos términos y definiciones y comenzaba por los términos de normalización, proceso, actividades, y desde allí, recursos, desde allí empezamos a mirar cómo el BIM, siendo un modelo o una metodología, puede trasladarse y busca convertirse en una norma. ¿Para qué? Para que sea aterrizable en las organizaciones. ¿Por qué busca normalizarse? Para que el estándar facilite la comprensión y a su vez permita el aterrizar dentro de la gestión de la organización, hacerlo posible. Desde estos conceptos, entonces aparece básicamente el ciclo de vida. Y durante toda la formación escuchábamos hablar a Eva respecto al activo. Y probablemente pueden haber personas acá que el activo, ¿y de qué se trata el activo? Bueno, el activo es un entregable vinculado a la actividad o al proyecto de ingeniería dentro del alcance de esa construcción. Entonces, el activo es como ese producto pequeño que conforma ese producto final, que es el proyecto. Y por allí entonces empezamos a ver también las fases que tiene ese proyecto, pero también las fases que puede incorporar un activo de manera específica. Y cuando hablamos de fases y de las etapas del ciclo de vida de ese activo y de ese proyecto, empieza a surgir que los entregables de cada una de esas etapas o de esas fases es información documentada. Entonces, en función a esto, empezamos a mirar cómo cobra importancia el manejo o la gestión de esta información. Luego, Eva nos pasea por todas esas definiciones que el grupo técnico de Fondonorma acaba de alinear a términos y definiciones vinculadas al manejo de esa información documentada. Si tienen que ver con el activo, si tienen que ver con el proyecto, a esa big data que vamos a tener para la ejecución del mismo, y cuál es la jerarquía que sugiere la propia metodología BIM para el manejo de esa información. En fin, empezamos a vincular desde muchas aristas del propio modelado BIM la necesidad de formular una manera de poder agrupar o conservar o mantener toda esa información documentada. Allí aparece entonces probablemente el plan de ejecución BIM. Y Eva nos hablaba, por ejemplo, de qué análisis tenemos que ir a hacer para analizar el contexto y la motivación que tienen las organizaciones para entrar en este tipo de modelos como parte de su gestión y los objetivos BIM que pretenden alcanzar a través de la práctica de esta metodología dentro de la organización. ¿Por qué sensibilizarnos y entender la importancia de los sistemas de gestión de calidad acá? Porque definitivamente vemos cómo la información documentada cubre una necesidad de alto impacto dentro del modelado BIM. Allí es entonces cuando empezamos a mirar cómo de manera sistémica aparecen algunas estrategias por las cuales las organizaciones deciden adoptar BIM. Ahora, adoptamos BIM, pero tenemos cosas en comunes cuando desarrollamos un sistema de gestión. Y empezamos, por ejemplo, a mirar que las organizaciones implementan BIM, pero están pensando en cómo materializar y rentabilizar esa inversión.
que cada vez depende más de un entorno global, que cada vez depende más de que una parte involucrada probablemente no esté a la mano, no esté al lado de la organización, sino que puede estar en cualquier otra parte del planeta. Y esto entonces invita a las organizaciones a utilizar el modelado BIM para que los proyectos puedan ejecutarse en menores plazos y a su vez con menor costo de inversión, aún sea muy complejo el activo o el proyecto que se esté ejecutando. Ahí entonces empezamos a ver en algunos casos, empezamos a revisar cómo desde el propio modelo o el modelo estratégico que puede tener una organización, se ve en la organización también la necesidad de optimizar recursos, pero a su vez de reducir riesgos durante la ejecución de ese activo o durante la ejecución de ese proyecto y garantizar que en todas las fases del ciclo de vida del proyecto o del activo haya formas de poder revisar el desempeño de si ese modelado BIM está llevando a los resultados esperados de la organización. Si seguimos mirando entonces, las organizaciones operan para lograr el rendimiento de sus proyectos, pero a su vez consolidar que ese equipo multidisciplinario pueda producir los mejores resultados y la información documentada vuelve a cobrar vida aquí porque yo necesito tenerla recopilada, necesito tener los datos agrupados, necesito manejar la información necesaria, pero también necesito comunicarla efectivamente. Entonces estamos viendo una cantidad de variables que son estratégicas desde la implementación de BIM, pero que es necesario que mientras que estas cosas pasan dentro de la organización y estamos teniendo interacción con otras partes interesadas u otras partes que están integradas, se requiere fortalecer las relaciones y sobre todo involucrar al cliente desde la etapa más temprana del proyecto hasta su finalización, comunicando permanentemente lo que pasa en los proyectos. Y aquí seguimos viendo entonces, aquí seguimos viendo por qué se hace de vital importancia que en el desarrollo de proyectos de construcción, en ese entorno global donde estamos operando y desde el punto de vista colaborativo, en tiempo real, las partes interesadas puedan conocer el nivel de avance e integrarse para entonces poder evitar, por ejemplo, la ineficacia, la duplicidad de información y con esto maximizar los recursos de la organización. Esto es esa mirada que pudiese dar entrada a lo que es la gestión de esa información documentada a través de un sistema de gestión. Y muchos acá probablemente, y vi los resultados que contestaron en un número importante que no conocían de qué se trataban los sistemas de gestión. Entonces cobra muchísimo valor acá conocer que BIM me pide que gestione una información documentada. Pero esa información documentada va a estar en las etapas del proyecto o en las etapas de ejecución de ese activo. Ahora, en este momento el planteamiento viene porque adoptemos un sistema de gestión, por supuesto, como decía Eva, basado en un estándar que es el que le da la estructura de alto nivel, la norma 9001-2015, que permite el soporte general que puede tener cualquier sistema, independientemente de que no solamente vaya hacia elementos de calidad, sino que vaya hasta otros esquemas de interés que están siendo transversales en este momento dentro de las organizaciones. O sea, los sistemas de gestión son transversales para las organizaciones. Hay organizaciones que quieren en este momento cumplir con temas de calidad, con temas de ambiente, con temas de seguridad y salud de trabajo, con manejo de la información, con energías renovables, por ejemplo. Pero ¿cómo hago para que todos estos esquemas podamos agruparlos, pero adicional a eso, incluir el modelado BIM? Entonces, el sistema de gestión permite agrupar, entender desde el concepto de BIM, que es un proceso para la transformación digital dentro del sector construcción y cuando se está ejecutando un proyecto o un activo, ¿verdad?, que está prácticamente en la operación, en el corazón de la organización. Pero es que adicional a eso, dentro de ese vocabulario que señalaba la 19.650 de la ISO, nos refiere el término de implementación, que muy bien nos lo explicó Eva. Y desde allí, entonces nos dice, ya va, si vas a implementar, empieza a pensar en un estándar. Ok, empiezo a pensar en un estándar, pero
el estándar en este momento lo tengo orientado a BIM, pero es que yo aparte de eso quiero cumplir con calidad. Y es que aparte de eso yo quiero también incorporar ambiente y quiero meter temas de seguridad y salud en el trabajo. Ajá, ¿cómo agrupo todos estos requisitos, todos estos lineamientos a través de un estándar? Y ahí es cuando aparece la necesidad de pensar en un sistema de gestión con el alcance del esquema que la organización requiera. Es decir, las organizaciones tienen N número de procesos, tienen N número de actividades necesarias y pueden tener N número de herramientas, ¿verdad?, que nos permitan mirar entonces cómo el sistema de gestión puede convertirse en una estrategia para poder implementar y visualizar una oportunidad para la aplicación y la mejora del desempeño, en este caso del propio modelado de información de la construcción BIM. Vamos ahora, ya entendiendo la importancia de para qué y por qué el sistema de gestión puede servirme para hacer músculo, para ser ese esqueleto que distribuya esa cantidad de requisitos y lineamientos que vienen de diferentes esquemas, cómo los pudiésemos agrupar o trabajar. Vamos a mirar primero desde la propia definición de lo que es un sistema de gestión tomado de la norma de vocabulario de la ISO, la 9000, la definición de lo que es un sistema de gestión. Un sistema de gestión comprende las actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr esos resultados deseados. Ajá, si nosotros solapamos el concepto de un objetivo BIM, hay una cantidad de actividades que se dan para la implementación del objetivo BIM que tiene que ver con un objetivo específico en un proceso de construcción. Ahora, aquí, cuando estamos hablando de un sistema de gestión, estamos hablando del todo, porque probablemente eso lo tengo en la operación, pero pueden haber objetivos estratégicos de la propia organización, donde los objetivos BIM son parte de sus objetivos, pero tengo otros. Entonces, en ese momento que eso está pasando, el sistema de gestión requiere probablemente de los procesos. Esos procesos están interactuando, necesitamos recursos que proporcionen valor y que permitan lograr los resultados esperados, no solamente para los objetivos BIM, sino para otros objetivos que la organización tenga. En ese momento, el sistema de gestión posibilita a esa alta dirección a optimizar el uso de esos recursos, considerando cuáles van a ser las decisiones que a corto, a mediano o a largo plazo estratégicamente la organización tiene como propuesta para el desempeño de su organización. Cuando eso está pasando y yo tengo un sistema de gestión que me agrupa el esquema sobre el cual yo quiero construir y la adopción de BIM para el proceso operativo de construcción, entonces se proporcionan esos medios que facilitan la toma de acciones, que probablemente algunas están previstas y planificadas, pero probablemente otras sencillamente no estaban previstas, pero sobre la marcha tenemos que tomar acciones para poder entonces brindar o provisionar ese producto final, que es ese activo o el proyecto, sustentado en un modelo que nos permita demostrar desempeño. Cuando miramos esto, entonces voy a entrar un poquito en lo que es el propio ciclo de un sistema de gestión de calidad. Y porque el modelo del ciclo del sistema de gestión de calidad alimenta el resto de esquemas de las normas ISO. Aquí está la estructura de alto nivel, ¿ok? Lo que cambia es que en el capítulo 8, si lo vemos acá, esta es la estructura de alto nivel. Es el punto de partida para cualquier organización que quiere tener un sistema de gestión. Ah, pero ya va, yo quiero tener un sistema de gestión, pero que trabaje en el desempeño ambiental. Ah, bueno, entonces aplico 14001, pero en 14001 me voy a conseguir este mismo número de requisitos, solo que me cambia el capítulo 8 relacionado a la operación que realiza la organización y dependiendo del esquema que quiero certificar. Si miramos el concepto desde la propia 9001, sí, seguimos viendo que no estamos muy alejados del modelado BIM, que el sistema de gestión
permite ese conjunto de elementos de la organización que se interrelacionan o que interactúan para establecer ciertas políticas. Ahí entonces tendremos políticas BIM. Se alinea con unos objetivos, ahí aparecerán entonces los objetivos BIM más otros objetivos que la organización tiene y los procesos para lograr estos objetivos. Una organización va a tener cuántos procesos necesite, sea para operar en sí misma por la naturaleza de su servicio y de sus productos, o sea para entregar resultados en función a objetivos BIM. Si nosotros miramos acá, aquí hay parte de lo que conversaba Eva anteriormente. Eva decía, tenemos que ir a mirar cuál es el contexto de la organización, cómo opera, cuáles son sus factores externos, internos, dónde está, en qué parte del planeta existe, de qué manera quiere operar esa organización, qué me está pidiendo el cliente y qué me están pidiendo todas esas partes interesadas que en un momento determinado realizan actividades. Disculpen, creo que hay un micrófono por allí abierto. Ajá, hay una cantidad de actividades que se dan dentro del sistema de gestión. Miremos algo para comprenderlo un poco más. Estas entradas que tenemos al sistema de gestión, cuando vemos el área punteada por fuera, es la organización, ¿ok? La organización opera en función a este contexto, a requisitos del cliente y a requisitos de sus partes interesadas. Ellos le dan elementos de entrada para saber qué necesito gestionar. Ok, cuando llego dentro de la organización, hay unos requisitos que me establece el sistema de gestión que tienen que ver en cómo la dirección ejerce un liderazgo para decir para dónde quiere esa organización ir. Probablemente, cuando estemos implementando BIM, entonces nosotros, la dirección de esa organización, que es quien dice, nosotros vamos a trabajar con una metodología de trabajo colaborativo que permita centralizar toda la información con un modelo de información digital, que es lo que permite el modelado. Entonces se ejerce el liderazgo y el compromiso para que el resto de la organización así lo entienda. Entonces nos vamos a planificar no solamente para los objetivos BIM, sino nos vamos a planificar para que todos los procesos puedan operar para realizar el producto y el servicio y a la par cumplir con esa planificación de ejecución que pide BIM que se elabore. Entonces, aquí vemos cómo desde el liderazgo podemos planificar el sistema de gestión, ir incorporando a BIM y podemos entonces realizar las actividades, apoyar las operaciones, implementar el plan BIM y luego entonces poder evaluar el desempeño y revisar lo que tiene que ver con los resultados obtenidos y cómo mejorar. Aquí vemos el famoso ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar, que cobra muchísima vigencia. Cuando nosotros estamos revisando el modelado de BIM y estamos viendo la 19.650 que habla del modelado, también nosotros nos conseguimos que ese propio estándar nos está enviando a que planifiquemos, a que ejecutemos lo que planificamos, y nos lo mostró Eva en varias etapas que nos mostró, y luego que entonces evaluemos el desempeño. Ahora, el trabajo aquí es aprovechar lo que muestra un sistema de gestión para comprender que la información documentada que deja el modelo de BIM puede ser controlada a través de un sistema de gestión de calidad, pero que a su vez puede incorporar otras áreas de interés de la organización que seguramente en cualquiera de las etapas y en la relación con ese cliente y esas partes interesadas ustedes van a necesitar. Y que son básicamente estas salidas que estamos viendo acá en el sistema de gestión. Satisfacción del cliente en función del activo o el proyecto que estoy entregando, los productos o servicios que realizo, en este caso productos de ingeniería, de construcción, de fabricación, y los resultados de desempeño del propio sistema, que tiene que ver con esos objetivos organizacionales, pero que también tiene que ver con esos objetivos que establezca BIM. Avanzando, entonces empezamos a mirar que los sistemas de gestión pasan a formar parte importante de, de esa mirada que podemos empezar a tener para optimizar esa gestión de información que deja el uso de BIM. Es decir,
con la implementación o con el plan BIM, ¿verdad? Se necesita que la documentación BIM esté simplificada y estandarizada en un lenguaje sencillo. También se hace necesario para las partes interesadas que se establezca un conjunto simple y claro de esos estándares, de los procesos que se requieren y de los documentos. Entonces vamos viendo que no es meramente subir el archivo o el modelo de información digital a un compartimiento, es que eso tiene un orden. Quién me lo entrega, quién lo revisa, quién lo valida, quién lo aprueba, hasta que llega en cualquier etapa del ciclo de vida a ocupar esa información documentada un espacio de importancia para la operación de la organización. Los sistemas de gestión permiten entonces que se establezca la metodología y que la implementación sea más fácil de entender y de adoptar. ¿Por qué? Porque la propia estructura de un sistema de gestión de calidad permite agrupar este tipo de elementos que estamos viendo acá. Por supuesto, hago referencia a un sistema de gestión de calidad que es el que da la base para estructurar los sistemas de gestión, por lo que hablaba Eva en cuanto a la estructura de alto nivel. Fíjense algo, cuando hablamos de incorporar un sistema de gestión, es que para poder implementar el plan BIM, dependiendo del alcance y adicional a eso, si la organización mantiene cualquier otro esquema ISO, la organización va a tener que agarrar esa serie de tareas asociadas y esos distintos elementos, agruparlos en ciertos elementos y variables y que puedan ser transitados en un único modelo. Entonces, el sistema de gestión permite el manejo de los recursos, el manejo de la información documentada, el desarrollo de esa estructura organizacional, las estrategias de la organización. Permite que durante el desarrollo de los productos y de los servicios, usted agrupe todas estas variables y todos estos elementos en un único modelo, que les permita alcanzar los objetivos esperados. Para esto, entonces, seguimos mirando cómo el estándar de un sistema de gestión puede ayudar con la implementación de BIM. En BIM entran una cantidad de partes involucradas, pero BIM nos dice, ya va, nosotros necesitamos que esta metodología de trabajo colaborativo sea sistémica, que esté centralizada y que esa información sea un modelo de información digital que facilite la operación para el activo o para el proyecto. Y ahí aparecen entonces los procesos. Y esos procesos están documentados para que los podamos llevar a cabo de manera estandarizada y de manera normalizada. Entonces ahí es cuando aparece el estándar, sea la norma o de interés de la organización, y esas que interactúen. Empieza a aparecer la parte contratante, ¿verdad? Que en este caso es la organización, la parte contratada principal, partes contratadas que forman el todo relacionado a el activo que estoy, proyecto que estoy llevando a cabo. Y ahí entonces empiezan a generar necesidades como la creación del propio equipo de proyecto, el equipo de operación, el equipo de gestión del activo, los equipos de desarrollo, los equipos de trabajo. Y cada vez que surge una necesidad de esto, entonces sigue apareciendo la necesidad de controlar información, de coordinar información y de intercambiar esa información. Cuando estamos mirando esta coordinación de esta información, estamos mirando ese intercambio de información, entonces empezamos a pensar, ¿será el sistema de verdad un beneficio? Claro, cuando tú estás desarrollando un proyecto o la construcción de un activo, tú vas a requerir el manejo de esa gran cantidad de información, pero necesitas que esa información se mantenga como información documentada, pero debe ser gestionada y debe ser gestionada adecuadamente y debe cumplir un propósito. O sea, esa información documentada tiene que estar allí dentro del sistema y dentro del modelado de BIM, en la operación específicamente, pero es que puede ir alineadas a otras cosas que le hayamos ofrecido al cliente, porque vamos a imaginarnos que con el cliente establecimos un objetivo contractual de tiempo
o de uso de recursos o de uso de horas hombre. Entonces, en ese momento yo no solamente voy a considerar el producto final o el entregable al cliente, sino que hay otros elementos de desempeño estratégico que tengo que intercambiar con el cliente. Y en ese momento me facilita el tener todo este compendio de información agrupada a través de un sistema de gestión, me permite acelerar esas operaciones comerciales al hacer que la información sea mucho más fácil de encontrar, de consultar, de distribuir para la facilidad de todas las partes que estén involucradas. A su vez, me permite filtrar información, garantizando el acceso a los documentos y buscando dentro de esa variedad y cantidades de tipos de documentos, correos electrónicos, fotografías, reportes, informes, estudios, que son interés de diferentes procesos de la organización. Eso también me facilita la localización, la recopilación y el almacenamiento y la protección de esa información. Y a su vez me permite compartir información con las partes involucradas. Entonces, el sistema de gestión se convierte en una gran oportunidad para la organización. Aquí pudiésemos verlo gráficamente un poco más rápido. Si desarrollamos un sistema de gestión, probablemente vamos a tener un sistema de gestión más todos los criterios BIM y su plan de ejecución. Vamos a definir todos los procesos que entran en la organización y en ese proceso vamos a estar evaluando cómo entran los recursos, las metodologías y las competencias de ese personal que desde su experiencia, junto a esa infraestructura tecnológica, se muestran como evidencia para poder entonces verificar si está disponible, es de fácil acceso la información que se está generando, no solo desde el sistema de gestión, sino desde esos criterios BIM que se han establecido para la organización. Aquí yo pudiese concluir que esto es una ecuación básica, que pudiese generar la confianza y que pudiese aumentar el nivel de madurez que busca el modelado BIM, ¿ok? Es reconocer esos niveles de madurez que puede ir teniendo la organización en temas de mejora continua, en temas tecnológicos, que involucre a las partes, pertinentes, pero también que permita mirar los objetivos de esos procesos que pueden ser en un momento determinado estratégicos de soporte o están en la operación. Esto entonces nos llevaría a seguir mirando cómo los sistemas de gestión cobran muchísima importancia para el desarrollo del modelado BIM. Y fíjense, es un enfoque práctico. Básicamente lo estableces como estrategia, lo llevas a los procesos, entonces te permite ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos, hacer un uso racional de recursos de tecnología, que ya es bastante, y Eva nos mencionaba que probablemente al principio puede ser una limitación por todo lo que tiene que ver la compra de software y hardware para poder apuntalar todo el esquema de BIM, el manejo de toda la gestión de la información documentada y facilita a todos los procesos y a las partes interesadas generar confianza en lo que la organización hace. Aquí podemos ver el qué, el por qué, quién, dónde y cómo. Vemos esa interacción de todas las partes involucradas que deben ser trasladadas al propio sistema de gestión. Y ahí empieza a aparecer lo que para ustedes es la planificación de BIM en un plan de ejecución. Y básicamente, ¿qué hacemos? Este modelo, que es un modelo para la operación de ese activo, de ese proyecto, lo trasladamos al requisito del sistema de gestión en el capítulo o requisito 8, que es la operación de un sistema de gestión. Y el modelado BIM se convierte en una forma de manejar toda esa data o todo ese modelo de información digital que se cree para el esquema de acuerdo a los usos BIM que se van a dar dentro del proyecto. Ahora, básicamente, esta interacción de todas las partes involucradas, más allá del modelado en 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ¿verdad? Y la geometría de un activo o de un proyecto, es que requerimos poner de manera estándar o integrar las personas, los procesos y la tecnología. Y en medio de estas tres aristas aparece entonces la importancia de la gestión de la información.
Esto, a su vez, nos lleva a mirar un poco de manera general. Aquí voy a ser bastante amplia, porque un sistema de gestión para documentarse requiere su tiempo, pero es muy valioso para la creación de ese esquema que requiere una organización para definir sus procesos y determinar el alcance de los mismos y los procedimientos que son los que finalmente me van a permitir la gestión. Aquí, en forma general, nosotros estamos haciendo un planteamiento que tiene que ver con una estructura para la información documentada y unos niveles, ¿ok? El nivel 1 me permite ver un esquema general de todo el proceso de la organización. El nivel 2 me permite ver el macroproceso de producción, que aquí estaríamos viendo BIM, y el nivel 2 de macroprocesos de gestión. Es decir, desde este nivel 2 vemos todo lo que es gestión de recursos para lograr que la producción o la operación de la organización se dé. Y luego, aguas abajo, empezamos a ver dentro de cada macroproceso los procesos o subprocesos que se empiecen a dar dependiendo del alcance de la organización. Y de allí definimos qué necesitamos documentar como procedimientos para poder permitir que los procesos se lleven a cabo. Y vamos dentro de esa estructura de información documentada estableciendo niveles mucho más específicos a través de manuales, fichas, instrucciones de trabajo. Miremos un ejemplo rápidamente. Vamos a imaginarnos el nivel 1 de cualquier organización. Esto es una organización X que determina o necesita definir sus procesos. Aquí empezamos a ver que dentro de esta organización de ingeniería ejecuta proyectos de ingeniería y aquí vemos cómo dentro de la operación vemos el plan de usos de BIM. Pero alrededor de este proceso medular estamos viendo los procesos estratégicos, los procesos de medición, análisis y mejora, todos estos procesos de apoyo interno que me van a permitir en un momento determinado poder ejecutar la operación y el proceso, por ejemplo, de comercialización. Aquí lo vemos de forma general. Este es un modelo que es muy conocido para todos ustedes, partiendo de esos procesos estratégicos, evaluando, por ejemplo, riesgos. Esto nos permite, dentro del ciclo de vida de un activo o de un proyecto, empezar a mirar todos esos elementos, todas esas variables o actividades que una organización necesita llevar a cabo, pero de manera estructurada. Luego pasamos a entender por qué la información documentada que se traslada a ese modelo de procesos empieza no solamente a generarse en el modelado BIM, sino que empieza a generarse, por ejemplo, en otros procesos como procura, como almacén de materiales, como aseguramiento de la calidad, no solamente en el producto de ingeniería en la etapa de diseño conceptual o de detalle, sino también, por ejemplo, durante la construcción o la ejecución, por la etapa o las fases de ciclo de vida, nos empiezan a aparecer plantillas, registros, soportes, libros, libretas de campo, hojitas, la hojita esa que llena ya el supervisor que la tuvo que hacer en el saco de cemento porque no estaba el formulario en el momento. Eso empieza a ser información documentada que forma parte de la operación de los procesos y que el sistema de gestión me va a traer ventajas, beneficios, me va a permitir evaluar los riesgos y las oportunidades y me va a permitir siempre estar evaluando otros aspectos que ayudan a la mejora. Teniendo claro que el proceso macro actúa en forma general, entonces vamos ya a lo más específico y empezamos a mirar cuál es ese nivel 2. Bueno, ¿qué voy a tener en la operación para poder llevar a cabo el activo o el proyecto? Pero es que el activo y el proyecto yo no lo voy a poder llevar por sí solo. Yo necesito una cantidad de procesos que gestionan recursos y que me permiten la operación y es lo que llamamos gestión. Entonces, esos otros procesos deben diseñarse en ese nivel. Ya cuando tenemos estos dos niveles que venimos viendo cómo se filtra cada uno de estos niveles desde lo macro a luego los procesos, dependiendo si es de la operación o si es de la gestión, vamos mirando qué necesitamos documentar ahí, alineado por supuesto al plan de ejecución BIM. Entonces vamos viendo dónde realmente necesitamos procedimientos y cuál es el esquema detallado de esos procedimientos.
Esos procedimientos los podemos estar haciendo en flujogramas, en instrucciones de trabajo, en diferentes estructuras para mostrar esa información documentada dependiendo de lo que define la organización que facilita la comprensión para sus usuarios. De igual forma, en ese nivel 3 empiezan a aparecer los procedimientos que me muestran un mapa general de qué pasa en esa actividad, pero que yo puedo entonces empezar a mirar que el plan o manual o un estándar BIM empieza a ser ya un documento que requiere N número de procedimientos. ¿Por qué requiere el número de procedimientos? Porque para poder llevar a cabo las actividades que requiere el propio modelado, yo voy a necesitar establecer y controlar información documentada relacionada a las estructuras de carpetas que deben estar clasificados y ordenados, el control e identificación de esa información para que tenga parámetros, vistas, planos de forma lógica y fácil de comprender para todo el equipo. Debo coordinar todos los vínculos que se deben programar dentro de los sistemas para evitar las interferencias, pero también para la detección de interferencias con colores, criterios, ya esto está más dentro del modelado BIM. Y eso nos va a permitir entonces el control del grafismo también para hacer referencia a tipos, líneas, simbología. Ya aquí fíjense, estamos en una etapa de documentación en un nivel más bajo. ¿Por qué? Porque el nivel BIM está en el proceso operativo. Entonces, de esta manera, nosotros vemos la importancia de establecer un sistema de gestión, no solamente para la información documentada, sino también para el control de calidad que nos pide el propio plan de ejecución BIM, que nos dice, básicamente, y es parte de lo que se maneja, los que trabajamos en construcción sabemos que se manejan términos relacionados al control de calidad, pero en este caso va a ser un control de calidad BIM, que tiene que ver con el QAQC, ¿verdad? El control de calidad, que nos va a permitir o nos va a garantizar que los modelos cumplen con los requisitos descritos en ese manual BIM que estamos utilizando dentro de la operación para la producción de un activo o de un proyecto, pero una organización puede tener N número de activos, N número de proyectos, y cuáles son las condiciones particulares de cada contrato. Ya con esto estamos casi finalizando, pero lo que es importante es que las organizaciones a través del sistema de gestión puedan definir elementos que les permita garantizar los modelos BIM para alcanzar no solamente los requerimientos de información, tanto gráficos como no gráficos, sino que dentro del modelo BIM también pueden estar construidos y estructurados otros estándares internacionales que faciliten el modelo y que le permita a la organización tener bajo un solo modelo único la forma de hacer las cosas. Desde los sistemas de gestión aparece también la forma de cómo se propone el control y aseguramiento de la calidad. Entran, por ejemplo, las auditorías que garantizan no solamente la calidad para el modelo BIM, sino también pudiesen ir más allá, que es el desempeño de los procesos. Mirando todos estos elementos los cuales hemos conversado, que son difíciles de agrupar en 30 minutos, nosotros vemos cómo un sistema de gestión puede ser una gran oportunidad para alinear todos esos requerimientos, no solamente del propio modelado, sino también de elementos estratégicos que la organización tenga. Aquí hay una propuesta que permite la madurez del plan BIM, pero alineado a que el propio plan BIM pide que se vaya viendo cuál es la madurez desde su implementación, desde que se inicia en sus etapas de inicio, en sus etapas de evaluación, para saber exactamente en qué etapa de madurez está. Los sistemas de gestión van a permitir, mediante el seguimiento y el control al desempeño de los procesos y a los resultados de ese plan de ejecución BIM, que es parte de uno de los objetivos del proceso operativo de la organización, nos va a permitir siempre saber en qué nivel de madurez está el modelo, ¿ok? Pero voy un poco más allá. También nosotros podemos empezar entonces a mirar desde ese propio modelo
cómo es esa interacción con todas esas partes involucradas y cómo es el nivel de madurez en relación a esas partes involucradas. Cómo desde la geometría del propio activo y de los proyectos, cómo está madurando también el modelo BIM en esa relación con los procesos, con las personas y con la tecnología. Y a su vez, con el manejo de la gestión de la información durante el desarrollo de este modelo. Si nosotros vamos, y aquí lo estamos viendo a nivel global, la madurez que pudiese tener BIM, también lo pudiésemos ver a través del nivel de madurez que pueda tener la gestión de la información documentada. Esto es como el resultado. En la medida que el sistema de gestión va avanzando dentro de la organización puede ir mostrando también un nivel de madurez en el manejo de su gestión de información documentada y la mejora del desempeño en sus procesos. Y probablemente va a tener que ver con dónde van a estar situadas esas tecnologías disruptivas y dónde nos vamos a enfocar en los procesos de la empresa para alcanzar esa innovación esperada, que no solamente es tecnológica, sino que tiene que ver también con los resultados de la propia organización. Y aquí entonces vamos a poder, probablemente alguno de ustedes pudiese pararse y decir, bueno, yo estoy en 0, en 1, en 2 o en 3, dependiendo de cómo es la gestión de su información documentada y a través de qué herramientas tecnológicas las manejo en este momento. Se habla de que alcanzar el nivel de madurez del modelo BIM lleva unos años importantes de trabajo, pero que las organizaciones están trabajando fuertemente en esto. Yo guardo toda la esperanza de que todas estas herramientas, y si aquí en Venezuela hay alguien como el caso del BIM Forum de Venezuela y la Cámara Venezolana de la Construcción y una cantidad de ingenieros que están trabajando en ver en este modelo y en ver la posibilidad a través de los sistemas de gestión con esta vinculación con Fondo Norma de una oportunidad para seguir aumentando nuestros conocimientos, nuestras competencias y hacerlo cada día mejor. Creo que sigo guardando muchísimas esperanzas y eso me alienta. Muchísimas gracias a ustedes por haberme hecho la invitación, por estar acá, por haberme seguido, porque de verdad los sistemas de gestión son una gran oportunidad y la mejor manera de predecir el futuro es sencillamente crearlo. Y eso lo dijo Peter Ferdinand, pero yo creo que aquí estamos dando, Eduardo, Nelly, Eva y a todos los que nos han acompañado durante la mañana de hoy, estamos dando signos de que nos estamos ocupando y guardamos esperanzas. El futuro es ya, es el próximo minuto. Así que para mí, de verdad, me voy muy contenta con la posibilidad de ver crecer estos temas en mi país. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad estoy súper contento de haber escuchado esta presentación de esta mañana. Hemos dado inicio del 2018 a un trabajo que hemos venido sostenidamente un grupo de ingenieros y empresas desde el sector de la construcción y amparado por la Cámara Venezolana de Construcción, apoyando desde la innovación en construcciones y tecnologías sostenibles estos temas que realmente son de interés para el gremio, sobre todo aquellos que se han planteado seriamente reconstruir este país. Entonces, aquí hay un grupo de personas que nos hemos planteado seriamente eso y estamos dando nuestro aporte. Y aquí pues tenemos dos excelentes presentadoras como el ingeniero María Rivas y Eva Solórzano que hacen honor a eso. Pues ahora pues para no quitarle mucho tiempo, quisiera ver si hay algunas preguntas, déjenme revisar un momentico. Pueden hacer si quieren brevemente alguna pregunta y con gusto pues alguno de nosotros podrá responderles. Bueno, excelente a las dos, las felicito. Por lo pronto tenemos expresiones de agradecimiento de María Fernanda y Luisa, la ingeniera Luisa López. Y bueno, ¿qué más? Si no
tienen preguntas por los momentos, yo quisiera pues darle las palabras al ingeniero Nelly Nieves, presidente del BINFORUM Venezuela, para que les dé una información de interés a todos ustedes. Gracias. Adelante. Eduardo, creo que tienes a alguien allí con la mano levantada. Ah, ok. Gracias por la información. La verdad que no veo quién. Henry Monod. Henry. Adelante. Adelante. Le vamos a... puede habilitar su micrófono, si quiere. Adelante, señor Henry. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Buenos días. Estaba escribiendo por el chat, pero bueno, lo hacemos por acá. Existen planes actualmente previstos para formación de profesionales en el área de sistemas de gestión para conocimientos de BIM asociado a los sistemas de gestión. Eva, esa pregunta es para ti. Bueno, yo creo que es más hacia Eduardo Nelly por tema de la Cámara de la Construcción, ¿no? Sin embargo, este punto creo que nosotros lo habíamos conversado antes de empezar a hacer talleres con respecto a la gestión de la información asociada a los sistemas de gestión. Desde Fondo Norma se hacen talleres, hay ciertos módulos de sistemas que tienen que ver con sistemas de gestión de la calidad o sistemas de gestión de ambiente, sistemas de gestión de seguridad, y también existe un diplomado desde aquí, desde Fondo Norma, que se hace esa formación como tal. Entonces, no sé si su interés viene más hacia la parte externa o la pregunta va directamente a la Cámara Venezolana de la Construcción. Porque se pudiese hacer algún tipo de alianzas, no sé, Eduardo, ¿qué opinas? Porque me parece que es un tema súper interesante y que también deben manejar. Porque como te dije en principio, este tema del BIM y las certificaciones está muy ligado con el sistema de gestión de la calidad 9001. Entonces, quizás sea también una oportunidad también para que la gente se forme desde ese punto de vista, ¿no? Me gustaría aquí Sí. agregar... Perdón, sí, con respecto a la Cámara de Construcción, era mi pregunta. Me imaginé. Gracias. Eduardo, te voy a hablar, o les voy a hablar a todos acá en la sala un poco, pero en base a lo que Eva decía, durante mis años de experiencia como auditor de certificación de empresas de construcción en Venezuela, que es la línea donde he desarrollado 16 años de carrera profesional en Fondo Norma, la mayoría o las grandes empresas de construcción en el país tienen modelos basados en ISO. Entonces la incorporación del modelado BIM sería una herramienta para la operación, pero en este proceso de transformación digital que es ya, pues que nos pasó y que está allí. Entonces es como empezar a mirar qué hacer para el que tiene algo y que el modelo puede entrar a contribuir como herramienta, y al que no tiene absolutamente nada, pero que quiere implementar el modelo, pero que necesita darle un orden al modelo y aparece el sistema. Entonces, como que pueden haber puntos de encuentro, pero dependiendo de la etapa en la que esté esa organización. Pero una gran cantidad de empresas, es más, uno de los sectores con más certificaciones ISO en Venezuela es el sistema de el sector de ingeniería y construcción. Gracias, María. Gracias, María. Así es, bueno, un poco para complementar, ¿no? Bueno, primero darle las gracias a Eva y María por excelente contenido, el cual nos trajeron el día de hoy, muy esclarecedor de varias cosas, se ve fácilmente y de forma fluida cómo se integra, ¿no? Ese sistema de gestión regular y tradicional normal de un proyecto con el tema de BIM, que en muchos casos hay dudas de qué hago con eso, ¿no? Y se queda muchas veces en que BIM es un modelo
3D y no es así. Con respecto a las preguntas, bueno, a partir del 1 de enero, o sea, ya el primer trimestre del 2023, ya entra para ofrecer capacitación en el tema de BIM, el BIM Academy del BIM Forum. Allí, por supuesto, avalado con la Cámara y con todos estos miembros fundadores, como lo es Fondo Norma, también se van a integrar en la capacitación en talleres, diplomados, cursos, que van a permitir llegar toda esta información a todas aquellas personas interesadas en la capacitación y formación de este tema. Y sobre todo, integración. Quiero comentarle también, bueno, que actualmente ya hay un anteproyecto de ley de la ley Marco BIM que está en discusión en la Asamblea Nacional. Allí se está promoviendo el uso ya regular o ya como ley de esta metodología en el sector construcción, porque ya está comprobado que a nivel mundial el BIM, Building Information Modeling, no es ya una opción, ¿ok? Es una obligación en que todo el sector de la industria de la construcción debe incorporar a sus procesos. Entonces, ya aquí en Venezuela también, quizás con unas brechas importantes, pero bueno, lo importante es que ya se está haciendo y además desde mi punto de vista, se está haciendo de una manera organizada, donde se ha ido avanzando, como bien lo dijo Eduardo, desde el 2017, con la integración de todos los centros, instituciones universitarias, academia, diferentes gremios, a participar en este movimiento. Y así también en el sector gobierno, ya ellos han evaluado la importancia que es la incorporación de BIM para Venezuela. Entonces, todo ese movimiento que se está dando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en otros países ha sucedido en una sola dirección. Nosotros, afortunadamente, lo estamos teniendo en ambas direcciones. Entonces, claro, eso va a llegar un momento de que ya va a ser un avance y una obligatoriedad. Además del trabajo tan importante que se viene haciendo en el Comité de Fondo Norma, en el Comité GT03, donde ya hay 2 guías que se han hecho, ya están públicas, aprobadas, y se sigue haciendo porque, bueno, es una serie de guías que se están realizando para el uso de BIM en Venezuela, y es eso, es la adecuación de la norma con un sentido práctico de aplicación. Entonces, yo quiero invitarlos a participar en esa apertura de ahorita el BIM Forum en su plan estratégico tiene 5 grupos de trabajo donde están desde la parte de educación, investigación, desarrollo, normalización y difusión, invitarlos a participar, a unirse a este movimiento que es tan importante para Venezuela en la digitalización del sector construcción. Llevar a Venezuela a ese nivel donde ya muchos países están, entonces también impulsarlo. Para nosotros, ustedes pueden hacer tomar la iniciativa de participar en cualquier grupo de trabajo, en cualquier mesa técnica de trabajo, para así incorporarlos y comenzar esos grupos donde uno de las mesas técnicas de trabajo que lidera Fondo Norma es precisamente el de normalización. Y con ello se entrelaza, por supuesto, con el de educación y el de investigación. Entonces, bueno, invitarlos a unirse, a participar con nosotros y así también invitarlos a esta serie de charlas que se están haciendo todos los lunes hasta finales de noviembre, donde cada lunes hay un experto en el tema conversándoles y aclarando dudas
y llevando información a cada uno de nosotros, ¿no? Porque este es un tema donde se aprende todos los días. Entonces, bueno, está de más darle las gracias especialmente a Eva y a María por ese espacio que nos regalaron para tenerlas aquí, mostrar, transmitirnos esa información tan valiosa como lo han hecho el día de hoy, y a todos los asistentes por estar pendiente y participar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nelly. Un placer. Gracias, Eduardo. Realmente, por segunda vez consecutiva, igual quedé súper satisfecha y bueno, nada. Gracias, María, porque me ayudó a esta tarea titánica, porque yo dije, este tema tiene que mezclarse sí o sí. Claro, es así. Y bueno, gracias a su experiencia también pudimos hacer esto posible. Bueno, nada. Gracias a todos. Gracias, Eva. Gracias a ustedes. Allí alguien preguntaba, pero no sé si, pero es que yo también tengo la inquietud, entonces me gustó la pregunta y la voy. Alguien dijo, ¿actualmente existen empresas implementando el modelo BIM en el país? Sí, sí lo Sí, hay, de forma muy porque- incipiente, pero sí lo hay, porque por la baja de proyectos, ¿ok? Pero sí, empresas, inclusive empresas que prestan, hacen servicios fuera de Venezuela, es ya obligatorio que tienen que trabajar bajo la metodología BIM. Inclusive no solamente empresas del sector de construcción, sino empresas dedicadas a un área específica del sector. ¿Ok? Uno de esos stakeholders que forman el grupo multidisciplinario de proyectos, empresas como aire acondicionado ya tienen implementada la metodología dentro de su empresa, porque el BIM no solamente aplica a un modelo de construcción, el BIM Claro. aplica a cualquier A modelo de cualquier información. disciplina. Así es. Entonces, esta empresa la empresa como tal fue el modelo de información para implementar BIM, evaluar, analizar e entrelazar todos sus procesos. Bien. Bueno, muchas gracias. Eduardo, tú abriste, tú cierras. Eduardo, tienes el micrófono Tienes el apagado. micrófono silenciado. Me disculpa. Sí, no, me despido en nombre del BIM Forum, la Cámara Venezolana de Construcción, agradeciendo a estas dos exponentes de lujo que tuvimos en la mañana de hoy. Y bueno, la verdad que los invitamos al próximo lunes con otro invitado de lujo que tenemos. Y que creo que está el ingeniero Ignacy Pérez Arnal, BIM Academy, y bueno, desde España pues estaremos transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, sin más, me despido, agradecido. Estaremos escribiéndoles por correo esta invitación a formar parte de la mesa técnica de normalización del BIM Forum Venezuela. Felicidades. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, hasta Chao, luego. gracias. Chao. Eduardo, tienes el micrófono silenciado. Gracias, María y Eva. Hasta luego. Nos vemos a todos. Chao, bye, bye. Chao.